Hola niños, buen día. En la clase de Ciencias Naturales del día de hoy vamos a ver la magnitud y la representación de las fuerzas. Nosotros tenemos que saber que toda fuerza posee una magnitud, una dirección y un sentido. Bueno, si nosotros estamos en nuestras casas o en la sala de clases y queremos mover la silla del escritorio o de nuestro puesto, ¿cierto? Para poder sentarnos y acomodarnos, tenemos que ejercer una fuerza sobre esa silla para poder correrla. Si nosotros queremos tomar un lápiz de nuestro escritorio o nuestra mesa, tenemos que también hacer una fuerza para poder tomar y levantar ese lápiz. Si nosotros también quisiéramos mover un auto o quizás levantarlo, moverlo para poder empujarlo, tenemos que también hacer una fuerza. Pero si nosotros nos damos cuenta, las fuerzas que nosotros vamos a hacer para levantar un lápiz, para poder mover la silla o para poder mover un auto, van a ser muy diferentes en cuanto a intensidad, ¿cierto? No es la misma fuerza que nosotros vamos a hacer para poder mover un lápiz como para poder mover un auto, ¿ya? Bueno, para comenzar debemos saber que las fuerzas se miden en newton. Pero hay un concepto que es muy importante, que es la magnitud. La magnitud son todas las propiedades que se puedan medir. En este caso, la fuerza es una propiedad que se pueda medir. Por tanto, la fuerza es una magnitud. ¿Ya? ¿Y en qué podemos medir las fuerzas? En la unidad de medida de Newton. Newton se simboliza se escribe así, como está aquí indicando, y se simboliza con la letra N. Un newton, chiquillos, en verdad es una definición muy compleja, porque, miren, se las voy a leer. Un newton representa la fuerza necesaria para poder cambiar en un segundo la rapidez de un cuerpo de 1 kilogramo de masa en 1 metro por segundo. Si nosotros leemos esta definición, nos damos cuenta que en verdad el concepto es muy complejo, pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que Newton se utiliza solamente para nosotros poder medir la fuerza. Entonces nosotros, a partir de la próxima clase, vamos a empezar a ver la unidad de medida de cómo nosotros podemos emplear y conocer los newton que se necesita para poder, por ejemplo, mover esta caja. Para que este caballero pueda mover esta caja de este lugar a un poquito más allá, tiene que ejercer una fuerza. Y esa fuerza se va a medir en newton. Así como nosotros medimos nuestra altura en metros, en centímetros, o nuestro peso, o el peso de otras cosas en gramos o en kilogramos, el newton es la medida de la fuerza. ¿Ya, chiquillos? Eso es lo más importante de la clase del día de hoy. Saber que la fuerza se mide en newton. Para que nosotros podamos estudiar las fuerzas, las vamos a representar a través de los vectores. Los vectores, chiquillos, son un elemento matemático que, si nosotros nos damos cuenta, es así. Es una flecha. Pero esta flecha es muy importante porque nos va a indicar 3 conceptos de las fuerzas. Lo primero es que nos va a indicar la magnitud o también el módulo. Y esto corresponde a la intensidad, chiquillos, de la fuerza. ¿A qué tanta fuerza tengo que hacer yo para poder levantar un lápiz, para poder yo mover un auto? A eso corresponde la magnitud. ¿Y cómo se representa la magnitud? Con la longitud de la flecha. En este caso, de esta forma. Si esta flecha hubiera sido más pequeñita, por ejemplo, hubiera llegado hasta acá, nuestra magnitud hubiera sido de la longitud que tenga la flecha, ¿ya? Eso es lo que es la magnitud. Es qué tan largo es la flecha. Y mientras más larga la flecha, es más fuerza empleada para hacer una acción, ¿ya? El segundo concepto, chiquillos, es la dirección. La dirección indica el ángulo que se forma respecto al eje X, o en este caso, si nosotros nos damos cuenta en cómo se orienta el vector o la fuerza en dirección paralela al piso. ¿Ya? Veámoslos así mejor. Si nosotros estamos viendo el piso, ¿cierto? Es horizontal. Y si nosotros estamos viendo esta flecha, también es horizontal. Entonces nuestra dirección sería paralela al eje X, que sería nuestro piso. ¿Ya? En el tercer concepto, chiquillos, es el sentido. Y el sentido lo indica la flecha, la puntita de la flecha. Indica hacia dónde va. Puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, chiquillos, es positivo porque va hacia la derecha. Si esta flecha fuera hacia el otro sentido, sería negativa y tendría totalmente otro sentido. ¿Ya? Esto lo vamos a entender mejor a través de los 3 ejemplos que les puse en esta diapositiva. Primero, aquí tenemos 3 vectores diferentes. A, B y C. Estos 3 vectores tienen el mismo módulo.
Recuerden que el módulo es la longitud que tienen las flechas. Y estas tres flechas, estos tres vectores, miden lo mismo en longitud. Pero la diferencia que tienen estos tres vectores es la dirección. Uno va, por ejemplo, paralelo al piso, otro va de modo vertical, ¿cierto? Y otro va en diagonal. Estas son las tres diferencias de direcciones que nosotros podemos encontrar en los vectores. El segundo ejemplo que les puse yo aquí es cuando tienen diferente módulo, pero igual dirección y sentido. Si nosotros nos damos cuenta, las flechas y el vector A, C y B miden diferente, ¿cierto? B es más chiquitito que C y C es más chiquitito que A. Entonces nosotros nos damos cuenta inmediatamente que el módulo, o también decirlo la magnitud, es diferente, ¿ya? En este caso, si nosotros quisiéramos hacer quizá una afirmación, el vector A ejerce más fuerza que el vector C, mientras que C ejerce más fuerza que el vector B, ¿ya? Pero quizás aquí está moviendo el auto, aquí está moviendo quizás la silla y aquí está moviendo y levantando un lápiz, ¿ya? Eso sería como un ejemplo. Estos tres vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿ya? Fíjense en la puntita de la flecha, en la parte negra. Y el tercer ejemplo, chiquillos, podemos ver dos vectores que poseen la misma magnitud o módulo, ya que tienen el mismo largo ambas flechas, pero la diferencia es que tienen sentidos contrarios. Uno va hacia la izquierda en el caso de C y A va hacia la derecha. Entonces nosotros podemos afirmar que tienen igual módulo, igual dirección, ¿cierto? Porque las dos son paralelas al piso, independiente del sentido que es contrario. Nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿ya? Chiquillos, a partir de esta diapositiva, usted va a tener que realizar unas guías. En esta guía vamos a tener algunos ejemplos para que usted identifique el módulo o la magnitud, la dirección y el sentido de algunos vectores, ¿ya? Cualquier duda usted me puede escribir a mi correo directamente y lo solucionamos, ¿ya? Cuídense mucho, chiquillos.